tardes, amigos. Estamos encontrándonos para terminar la semana y hemos contactado con la Embajada de Israel y su oficina de asistencia, IAT se llama, creo, si no estoy mal. Vamos ya a preguntar. Está con nosotros Jamie Remeret, holandesa ella de nacimiento, pero es una de las técnicas que está trabajando y de la respuesta al tema del terremoto en Manabí. Ella ha estado trabajando en la zona de Manabí. Vamos un poco a conocer a Jane. Jane, bienvenida, buenas tardes. Bueno, cuéntenos primero, estábamos conversando antes de iniciar el programa, usted es holandesa de nacimiento, estudió en Wisconsin, también en España, en Centroamérica ha estado, así es que el español está bueno. Cuéntenos algo de usted, Jane, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí. Pues sí, nací en Holanda, pero he viajado siempre mucho por trabajo, pero también por los estudios. Viví en el sur de España, trabajé en Centroamérica y mis estudios estaban enfocados en estudios latinoamericanos, entonces el español era una parte integral de los estudios, sí. Y esta parte latinoamericana que claro que para Europa debe ser algo medio exótico a veces, ¿sí? Les llevó a tener un contacto con nuestra idiosincrasia, con unas realidades distintas, unas formas de ser distintas. Sí, yo creo que, bueno, parte de los estudios, seguramente en los primeros años, eran introducciones a la historia de Latinoamérica, Ya. todo lo que pasó en los últimos, en las últimas décadas, que ha formado la realidad que existe hoy día, la interesante realidad y mixtas de culturas. Tuvimos clases en antropología, en historia, en literatura, entonces sí, tuvimos Claro. una amplia Una visión, ¿no? Más exposición, cercana. sí, ajá, Ya. sí. Tiene un PhD y su PhD es un poco en respuesta a los problemas que pueden tener las sociedades. ¿Está bien interpretar así? Sí, en realidad no lo terminé Ya. porque quería hacer más trabajo en campo, Ujú, pero sí fue muy enfocado en temas sociales, ujú. en específico en temas de em, mujeres y género. Entonces estudié mucho el tema de feminicidios Ya. en la frontera de México y Estados Unidos, Ujú. y son temas que siempre me han interesado de acercar de una forma académica, pero en un punto también quise salir de academia y Ya. conocer estas realidades y intentar de ayudar en este tema mismo, ¿no? En vez de estar estudiando de tantos Ujú. kilómetros Claro. en un estado de Wisconsin que es totalmente diferente A que la los temas. frontera, claro. Sí, sí. Es, y entonces pasó a hacer ahí un estudio. La realidad es tan dura como se la presenta en los medios, ¿sí? Esto del feminicidio Em, y el problema de la frontera mismo. La Ujú, mujer, ujú, los niños ujú, y los hombres también en general. ujú, ¿Podría contarnos algo de eso antes de pasar a nuestra otra realidad? ujú. Sí, bueno, nunca fui a la Ya frontera, no. no. A este punto no llegué a la parte práctica, pero sí es un problema que es bien complicado, ¿no? La frontera se lo llaman la herida abierta porque causa un montón de problemas que tiene que ver con la inmigración, Ujú. también con el choque del mundo de Estados Unidos, o digamos el mundo primer mundo, aunque no me gusta mucho ese término, y el mundo en desarrollo, ¿no? Y este choque causa estas situaciones tan difíciles y bueno, el tema de feminicidios desde los años 90, unos primeros años de los 90, 93 más o menos, ha sido un problema muy grave y solamente está empeorando. Ujú. Entonces ¿Cuánta influencia para esto tiene el narcotráfico y el tráfico de seres humanos, el uh-huh. tráfico de armas? ¿Usted encontró que estos son focos adicionales al feminicidio o Uh-huh. son consecuencia de eso? Um, Son consecuencias, ¿no? El entorno violento que Ujú. causa. También la violencia.
para mí fue muy interesante también estudiar los feminicidios del lado de género. Entonces, yo también me enfoqué en los hominicidios. Ya, también. Hay altos cifras de homicidios en estas zonas. Entonces, por lo general, el aspecto de vida, el respeto hacia la vida, Ujú. es muy poco. Y esta violencia es parte basada en la situación que ha causado el narcotráfico. ¿Usted creería que nuestras fronteras son en general tienen esta parte común o México es una excepción y es algo más profundo? Ujú. Sí. Seguramente es más profundo porque además vienen personas de todo Sudamérica y Ujú. Centroamérica, no solo son mexicanos, ¿no? La frontera es realmente Es América Latina frente a los frente. Estados Unidos. Ujú, sí, exactamente. ¿Usted visitó la frontera colombo-ecuatoriana? ¿Ha estado ahí ya? No he ¿No? tenido la Ahí posibilidad. tienen algunas zonas, algunas réplicas de Ujú, los problemas que pasan en México. ujú, Y claro, ahí hay una zona que es adicionalmente con el problema político, ujú, militar, que ujú, parecería que encuentra un cauce. ujú. Pero, ¿y estudió algo de eso? No. Esa frontera es también Mm, difícil, no, ¿no? no, nunca estudié eso, pero seguro que me voy Sí, a a leer un poco. interesar. Sí, sí. Bueno, ahora está en el programa que está, ¿es Manabí, Esmeraldas o solo Ujú. Manabí? En el programa que estamos ahora, mayormente estamos en Manabí, en las zonas Ya. afectadas por el terremoto. Ujú. También hicimos un proyecto de agua en Esmeraldas, pero eso fue ya hace unos meses y ahora nos enfocamos en Manabí. En Manabí. Y Ujú. decía Esmeraldas porque esa es otra zona de frontera y el narcotráfico y el tráfico de armas con dificultades Ujú. serias, ¿no? Eso sí escuché, Ujú. eso sí sabía. Nosotros trabajamos más al sur, con Ya. la frontera con Manabí, digamos. Jamie, ¿cómo llegó a Israel? Sí, bueno, yo vivía en Israel después Ya. de hacer una pausa del doctorado. Decidí hacer trabajo como pasante o para obtener esa experiencia Ujú. práctica, a ver si realmente me Sí, gustó sí, tanto. ya. Ah, Hice una pasantía, se llama, sí. ¿no? En una organización de derechos humanos en Israel. Y de ahí me quedé, era en el año 2014, y me quedé trabajando en Israel en estos temas específicamente, también relacionados con mujeres y género, Ujú. pero en Israel en el tema de refugiados, que es Que un es un problema tema bastante grave complejo, también, ¿no? complejo también, Complejo ahí, sí. sí. Y sus vecinos. Sí, sí, sí. Y el tema de inmigración es algo que es muy actual en este Ujú. momento, ¿no? Toda la migración que No hay viene del parte Medio en el Oriente. mundo Ujú. que no tenga ese problema. Jamie, ¿usted tiene ascendencia judía o no? No tengo, no, ¿No? no. No hace falta ser judío entonces para trabajar en Israel. Absolutamente no, Y no. ya. Somos una organización humanitaria, que Ujú. significa que somos neutrales, no políticos y imparciales. Entonces sería muy hipócrita decir Ya. que un judío o no judío puede trabajar en esta Pero no hay ONG o problema no. en que sea judío y que tenga una confesión, ¿no es cierto? No, 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 no. ya. No, igual yo obviamente no trabajaría por Israel si no creo o no apoyo Ujú. la El trabajo que filosofía que están tiene el haciendo. trabajo Ujú. y mucho que tiene que ver también con eh, lo que hacemos es la tecnología israelí, la forma de trabajar. Ujú. Entonces, en este sentido, sí siento el orgullo De y estar aportando en un programa ujú, de sí, ahí. sí. Y me Ujú. siento muy en casa. La comunidad judía en todos lados que estamos y también trabajamos en Perú y en Colombia. em, Nos reciben con brazos abiertos y incluso siento que aquí ya tengo una casa, Ya. una mamá judía, que aunque yo no soy judía, pero me siento muy Ujú. acogida. Jamie, el programa este de respuesta a las catástrofes, que es una asistencia de Israel en realidad, Ujú, viene a propósito del 16 de abril, del terremoto, y se ubican, usted viene por primera vez a Ecuador en abril, ujú, ¿sí? sí, sí. ¿Cómo fue eso?
Cuéntenos algo de cómo llegó. ¿Cómo llegamos? Pues la forma de trabajar de Israel, una de las fuerzas de la ONG es la velocidad, que es algo que La están respuesta acostumbrados, rápida. la respuesta rápida, sí, exactamente. Y llegamos aquí el 20 de abril, Ujú. justo 4 días después del terremoto, y esto incluyó el viaje de 48 horas. Entonces, Genial. básicamente, cuando pasó el terremoto, dentro de unos 24 horas armamos el equipo. Tuvimos un equipo de médicos, psicólogos y ingenieros de agua Ujú. y nos fuimos y Y llegamos ¿a qué población llegaron en Manabí? en la población de Canoa. Ah, en Canoa. Sí, con la ayuda también de la embajada israelí, con el cónsul honorario de Guayaquil, señor Chaninsky. Él nos ayudó mucho con la infraestructura, porque obviamente llegar a una Claro. zona afectada, las Devastada ahí, carreteras sí. estaban cerradas y él nos ayudó mucho en poder llegar a estas zonas un poquito alejadas que quizás son difíciles de llegar incluso para el Ujú. gobierno y los ministerios que se hacen carga de, por ejemplo, temas de salud o agua. Claro. Y ahí llegamos a Canoa y con un hospital Un mismo en hospital Canoa, móvil ahí. un hospital Instalaron, móvil y ¿no? instalado, sí. Ah, Y la clínica móvil fue muy útil porque había muchas zonas alejadas claro. que no estaban, necesitamos los 4x4 que arrancan en el lodo, y, o sea, era muy útil que al fin podíamos llegar a estas zonas y fue bien efectivo la ayuda. Ya. ¿Usted era la primera vez que visitaba Ecuador o que llegaba al Ecuador? Sí, 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 fue la no primera había, vez. no había estado nunca antes, No, pero sabía algo de Ecuador. sí sabía de los Sí, estudios, sí sabía, pero ya, verlo por la en la primera vez realidad, sí. así, pero con tanta destrucción, eso sí fue un poquito triste, ¿no? Claro. Me hubiera gustado de ver a Ecuador en un estado em, Sí, mejor, porque llegamos, no fuimos en a el Quito ni momento Guayaquil, más fuimos al aeropuerto de Guayaquil y del aeropuerto con una amante. avioneta a San Vicente, ni siquiera vi Sí, los campos ya. alrededor, ¿no? Entonces O sea, llegamos, llegó a la devastación. sí. Este momento usted podría hacernos una pequeña evaluación antes del proyecto de ustedes de lo que está pasando en Manabí, de cómo ve, cómo reaccionó la gente. Quito se movilizó en esencia por alimentos y esto, pero claro, a medida que va pasando el tiempo, pasó más de un año, Ujú. la situación cambió. ¿Cuánto cambió? ¿Usted ve que de ese primer impacto en abril, ahora esto está mejor? Sí, depende un poco de la zona. Ya, Hay zonas todavía que se ven exactamente igual que el igual. año pasado. Por ejemplo, Bahía, que es una ciudad con edificios Ujú. muy grandes y hechos de concreto, Sí, de cemento, concreto, cemento. sí. Así que las Eso está scars, igual. eso sí está igual. No, Algunos edificios no han sido derrumbados. Hay todavía muchos cicatrices, se llaman, como sí, cuando cuando hay están, cortados. ya. Sí, son cosas muy Genial. visuales. Es algo que Ajá. te hace acordar todos los días a lo que Que pasó un ahí año pasado. Y los edificios no están en uso porque no están están como, seguros. entonces se ve una ciudad como abandonada. Un poquito, sí, Sí, ya está, hay más se está vida, moviendo. se está un poquito más moviendo, pero igual en la península de Bahía, no sé si usted Ujú, sí, sí. se ubica, pero es la península que fue afectado más que cualquier otra parte de Bahía y esto sí es Mm. un recuerdo todos los días de la fuerza que hubo con el terremoto en temas de destrucción. Eh, por otro lado, también hay muchas comunidades que se han levantado de forma muy Precaria, pero impresionante. espontáneamente o no. Es, por ejemplo, Canoa, ¿no? Ya. Es un pueblo diferente que Bahía. La mayoría de las casitas están hechas de madera, una mezcla. Ahí, después de unos meses, digamos 3, 4 meses, empezaron a colorear todas las paredes. Ujú. Era una comunidad que se unió y usó su solidaridad para seguir
para volver a adelante. reconstruir la ciudad. Sí, O su entonces pueblo, ¿no? su pueblo, sí. Los hoteles de ahí de Canoa, que no es que sean una gran infraestructura, pero habían algunos ya más o menos importantes que tenían piscina, tenían... ¿Esos Ujú. se han reconstruido? No he ido yo, la verdad, por allá. Se ha reconstruido, pero el turismo no ha No ha vuelto. vuelto. No, no Y tanto lo que como... deberíamos es regresar, ¿no? Ujú, sí, y eso Y hay la aconsejo. infraestructura para llegar. Sí, 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 eso. En este aspecto, el gobierno ecuatoriano hizo un muy buen trabajo. Las carreteras estaban rehabilitados después de unas 2, 3 semanas. Habían algunos huecos, pero eso o sea, fue se podía. súper. Ya, se podía ya después de unas semanas llegar a todas las zonas afectadas. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo, ¿no? Ya, Por las de las réplicas réplicas, y sí. pero yo sí aconsejo porque sigue Es una siendo forma de de ayudar también. ayudar también, sí, porque muchos de los gerentes de los hoteles se han unido para poder pensar en formas de llevar de vuelta Ujú. al turismo. Sí. Entonces, usted se asentó en Canoa. ¿Y ahora el proyecto de mujeres está en Canoa mismo o en otra No, población? está en Chone. Ah, en Chone. Ujú, En sí, Chone salieron hacia, salieron, digo, para ir hacia Chone. sí. Y un proyecto así de mujeres en Canoa no lo hicieron o sí también? Yo hice una evaluación de las zonas adecuadas para este Ya, proyecto. Era un proyecto piloto porque obviamente hay algunos riesgos si empezamos un proyecto de apicultura. Mm, Tenemos la experiencia en Nepal, donde respondimos también al terremoto de ya, hace 2 años y ahí trabajamos con 500 mujeres, pero es una apicultura de las montañas, no tropical como en Manabí. ya. Entonces yo tuve que hacer ¿Una una evaluación, adaptación? una adaptación y ver qué tipos de clima habían, porque justo dentro de Manabí también hay diferentes Claro, sí, climas, ¿no? sí, Hay el sí. bosque húmedo, el bosque seco que da florestación en diferentes partes del año. Hay uso también de pesticidas por la agricultura, Ujú. hay mucha deforestación. Son todos factores que tienen Una una... influencia ya, sobre el tema del proyecto, ya. efectivamente, sí. Entonces tuvimos que hacer una evaluación y al fin visité muchas comunidades y me quedé con la de Chone que se llama Menos Pensado Ya, y está en la vía Chone-San Vicente, en realidad más cerca a San Vicente, y una área rural que tenía todos los factores que para mí eran importantes de tomar en cuenta. No usan muchos ya. pesticidas, solo cosechan el maíz, que es unos 3 meses al año. Tienen bastante bosque. Las mujeres estaban bien organizadas antes de que yo llegué a esa comunidad, Ujú. que también ayuda, ¿no? Y decidimos hacer el proyecto Sí. piloto allá, pero vamos a duplicar y estoy ya viendo otras comunidades para el próximo Ujú. proyecto. Esto de, aquí decimos del rato menos pensado, entonces el proyecto está, claro, a veces salen cosas del rato menos pensado, Claro, ¿sí? sí, Y sí. entonces así fue este proyecto. ¿Cuántas mujeres pertenecen al programa? Quisimos trabajar con 25. Ya, Al fin, solo 16 mujeres participan por varios desafíos que teníamos en armar el proyecto. Pero sí, hemos dicho con 16 está bien, vamos sí. a ver Es cómo un se va. semillero Es perfecto ujú, y si esto se puede replicar claro, en otras áreas. ujú. James, ¿y por qué abejas? Porque abejas, bueno, es parte de la... Hay varias razones, Ujú. pero la meta básica de este proyecto es dar un ingreso o rehabilitar los ingresos que han perdido eh, por el terremoto y Ya, hacerles, darles un ingreso adicional, que no va a ser un ingreso 100%, no va a ser como un trabajo full time, ¿no? Pero ya. es un ingreso que, por un lado, es Puede fácil ayudar a sostener a la a familia. sostener a las familias, a la comunidad. Formamos una asociación, entonces el proyecto, aunque digamos que es un proyecto de empoderamiento a mujeres, al fin va a empoderar a las comunidades, porque ellas Ya. van a tener parte de parte de las ganancias van a la comunidad. Ujú. Em, pero O sea, sí, sirve para hacer un trabajo comunitario también, un las trabajo. ganancias. Sí, Y
¿Ya tienen producción? ¿Ya han comercializado o Todavía no? no. Estamos No, en la fase, recién entregamos las colmenas. ya. Hicimos un proceso largo de socialización de la comunidad, ¿no? Tuvimos que también hablar con los Y educar esposos, también, ya. educar. Hicimos un mes de curso intensivo de apicultura. Vino un equipo de Israel Mm, de apicultores y fue un proceso. Y hoy día estamos en la fase de práctica. O sea, ya. ahora han recibido sus colmenas y están trabajando todas las semanas. No puedes molestar mucho a las Ya. abejas porque imagínate si Sí, cada claro. semana yo vengo a tu puerta y vengo a ver si ya has producido lo que ibas a producir. Entonces cada 7 días vamos a ver a las colmenas, a su apiario Ujú. y están aprendiendo y está bien porque toma un poco de tiempo como cualquier otra Ya, profesión de tener esa claro. facilidad, que no a veces esté muy torpe con las marcos, porque imagínate tener, Sí. son a veces 20.000 abejas en una colmena y tú levantas el marco y está muy pesado y quizás te da un poco de miedo, entonces es una facilidad que hay que Ujú. desarrollar. Y en estos meses vamos a enfocar en esto y al fines de agosto estamos Tendrán esperando ya la la primera primera. cosecha. Sí, Ah, pero ¿y las abejas las trajeron ustedes? ¿Las no. teníamos aquí? ¿Cómo es esto? Porque claro, uno dice van a iniciar apicultura, hay en el país, hay colmenas, hay mm, producción de miel de abeja. ¿Ustedes trajeron una variedad, podríamos decir así, o estoy usando mal el término? No, las abejas que existen aquí son las abejas africanizadas, que es una Mm, abeja que se desarrolló de una abeja europea y una abeja africanizada en los años 60 en Brasil y se ha subido, se ha desarrollado durante las últimas décadas y hasta la frontera con Estados Unidos. Es una abeja muy agresiva que ujú. no tenemos en Israel y tampoco tenemos en Nepal. Entonces fue una adaptación otra vez que Ah, tuvimos que tomar en cuenta y esa que es una realidad, entonces. sí, o sea, queríamos primeramente llevar las abejas aquí, pero entendimos que las abejas africanizadas matarían a cualquier otra abeja, no sobrevivan porque, por la Ah, agresividad. Entonces estamos trabajando con abejas de esta locales zona, podríamos decir, locales, sí. sí. Y eso también siempre es nuestro acercamiento en el sentido que nunca venimos Para alterar, ¿no? Porque sí, podría ser también la introducción de una abeja distinta, ujú. o se muere o le gana a la africanizada. No, Gana no es creo, difícil, pero es difícil debería. ya. Sí, Ah, son bien agresivas, pero en toda la forma de nuestro trabajo nunca queremos, se me una fue la imposición, imposición, sí, ya. nunca queremos imponer lo que nosotros llevamos la experiencia, pero siempre lo adaptamos a las costumbres Ujú. locales y no estamos aquí para cambiar una realidad, queremos trabajar con la realidad que hay y si podemos mejorar la calidad o sí. Jane, ¿qué necesitamos para digamos, para que alguien estudie apicultura? ¿Qué instrumentos, además de la gana, la persona va y qué le dicen? Le vamos a enseñar a manejar el panal, los marcos donde está la cera, la miel, traen la abeja reina. Cuéntanos Usted algo de sabe, cómo ya, es. usted ya sabe. Así, ya. Eh, ¿Qué se necesita como base, digamos, para eso? Como base es el amor para las Ya. abejas. Primeramente, ¿no? Sí, sí, Primeramente, primeramente, sí. hay que gustar y lentamente entender de amar a las abejas, porque es una profesión en que no puedes, si lo haces sin amor, sin cuidado, no vas a tener No. ninguna ganancia. Después, las cosas prácticas son no son tan complicadas en realidad. Yo estuve en el curso y yo casi ya me siento Sí, apicultura. apicultura. Sí, Ya. sí, entonces no es tan complicado, pero es entender cómo funciona un núcleo, cómo funciona una familia de abejas y pensar como una abeja, Ya. entender de cómo piensan las abejas, ¿no? Por ejemplo, si fuimos
al apiario ahora, va a ver que hemos hecho todo para que estén cómodas las abejas. Ya. Que no hay hormigas, que no hay mucha sombra de los árboles. Hemos quitado todas las plantas que pueden molestar a las abejas. Hacer pensar cómo, porque en realidad al fin las abejas hacen el trabajo. Claro. Ellos producen la miel, hacen todo el trabajo. Nosotros solo estamos para Para apoyar, cosechar para y a un cosechar poco darles la estructura para que vivan y produzcan bien. exactamente, que Ya. estén cómodas y por eso tienes que amar y poder pensar como la abeja, entender las abejas. Y esto fue también gran parte del curso. Siempre nuestros instructores de Israel nos hicieron a las mujeres actuar como abejas. Por ejemplo, hay un baile que las abejas hacen para em, Para decir, aparearse, para decir en qué ¿no? dirección está Ah, el néctar. ya. Y hay varios sistemas en que lo hacen, entonces todas las mujeres tenían que hacer el baile. A replicar eso, Sí, sí, replicar ajá. los bailes y entender en qué círculos o en forma de 8 Ya. estaban bailando para entender si ellas ven en las colmenas que las abejas están haciendo este baile, cómo se Es pueden porque están ayudar comunicándose. se están comunicando, sí, Ah. bien Es interesante. un mundo, la abeja es entonces, no solo por la miel, sino por su forma de organización, de trabajo, es algo que deberíamos estudiar más las comunidades, ¿no? ¿Sí? Es, es algo que impresiona mucho y inspira, incluso Ya, inspiró a las mujeres, porque la reina en esa colmena es la que manda, es la claro. que hace todo. Y sin la reina la colmena se muere. Y la organización en que trabajan fue una inspiración para las mujeres Ujú, que participan en este proyecto, que son, ahora como dije, una asociación, la han llamado a sus mismas reinas obreras. ujú, Así que sí fueron inspiradas por esa forma de trabajar de las colmenas ya, y la disciplina, o sea, son claro. abejas, pero igual fue una inspiración para las mujeres. James, ¿cuánto requerirá una persona, una familia, si quiere tener un panal de abejas Ujú. y tener una pequeña producción de De miel miel. ahí? ¿Cuántos recursos necesitan? Ujú. No sé si técnicamente nos puedes decir las cajas estas de Ujú. madera, qué Ujú. tamaño son, alguna Sí. descripción de eso. Ujú. Pues las colmenas hay varios tipos y depende del clima ¿Ya? donde vas a trabajar, qué tipo de colmena necesitas. Por ejemplo, en Manabí, como es un clima tropical, es un paraíso para las abejas y pueden obtener néctar a través de todo el año si estás en una zona con Ujú, ambos bosques húmedo y seco, vas a necesitar por lo menos dos alzas. Las ya, cajas son divididos en ujú, alzas y las alzas tienen 10 marcos. Si vas a tener muchas abejas porque crecen mucho, porque hacen mucho néctar, ya. toman mucho néctar, vas a necesitar por lo menos dos alzas, porque si no, las abejas se migran. Si su casa es muy pequeña, van a Claro, decir no estamos cómodos y vamos a migrarnos a buscar otro a espacio, sí. otra casa, se ponen salvajes, ¿no? Se migran de la colmena y ya pierdes todo el trabajo. Claro. Pero estas dos alzas en Manabí sí son necesarios. Quizás aquí en las montañas no tanto, pero y de ahí dentro de las alzas tienes marcos para que ellas hacen con cera, Ujú. donde ellas hacen su trabajo, que es todo, hasta poner Desde la los cera y huevos poner la sí, miel y y poner claro. la miel. Y hay un alimentador donde pones una mezcla de agua con azúcar en periodos que no hay mucho, si hay mucha Ya. lluvia, las abejas no salen, entonces hay un alimentador. Y esa colmena cuesta más o menos $160. Ujú. Nosotros lo compramos de apicultores locales de Manabí, dos personas fantásticas que son apicultores muy apasionados y ejemplos para nuestras mujeres también. Y son muy bien hechos y bien personalizados, ¿no? Ujú. Quizás hay colmenas de 120 que se compran en una tienda que es más a producción Ya. Para producir qué será en menor escala o
Puede ser o menos calidad. La madera Ya, que nosotros es elegimos distinto. es del laurel y del pino. Ujú. Vamos a ver cuál funciona mejor en este bosque, pero es depende de la madera, de calidad. Nosotros Para este programa, estas 16 mujeres, ¿cuántas casitas de estas tienen? tienen 32, Ah, dos por cada mujer. Y estoy bien feliz que no hicimos más. En Nepal hemos dado 3 por cada mujer, pero aquí como las abejas crecen tan rápido y requieren el trabajo de las mujeres. ujú. Entonces, estoy feliz que empezamos con Con 2. 2 está bien. Sí, y ya estamos haciendo también capacitaciones en capturar colmenas o familias de abejas salvajes. Entonces, en la naturaleza Claro, encontramos están ahí. muchas abejas. Las mujeres mismas ahora están aprendiendo cómo capturar esas abejas para Para un crecer poco domesticarlas, para ¿sí? domesticarlas, ponerlas en una colmena y también empezar a trabajar con esas colmenas. Ah, Pero no queremos ser tan ambiciosos ya, porque primero tienen que entender la importancia de cuidar los 32 que tienen y ahí lentamente pueden ir pueden creciendo. creciendo. Eso sí También es la ellos, meta. sí. Y ellas tienen en mente, quieren convertirse en En el las mayores productoras productoras de de miel de Manabí. abeja de Sí, Manabí. tienen muchos Ah, o sea, sueños, sí. les ha costado un año elaborar el proyecto. Y claro, cuando alguien está en los problemas que han tenido y dedicar un año de trabajo sin todavía poder ver un resultado, no les agobia, no un poco así, a ratos no han encontrado, como que quieren dejar Ujú. ya, ¿sí? Sí, ¿Hay sí, eso? tiene un buen punto. Yo creo que, bueno, el trabajo en sí de nuestro lado sí fue un año, Ya, preparar el proyecto, pero una vez entrando a la comunidad y empezar con el proyecto con las mujeres mismas, no fue hasta el mes de febrero, marzo, más o menos. ujú, Pero sí, requirió un poquito de confianza de ellas que sí estamos allá ujú. Para para ayudar ayudarlas, y para, que sí, realmente y, iban a recibir toda la ayuda que ujú. estamos prometiendo. Y tiene razón, fue un poquito un desafío. Por eso empezamos con 25, pero Terminaron en 16. sí. Y esto, además, le pregunto esto además ha habido un acompañamiento mientras educan, mientras iban a conocer, a hacer los bailes de las abejas, a socializar. ¿Ustedes les ayudaron en temas de alimentación, de salud y eso? Les ayudamos en otros temas Ya, también. La comunidad de Menos Pensado es bien pobre y había una escuela para niños hasta 12 años y había una SNH, es una kindergarten hasta ya. 3 años. Ay, 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 ya, Y ahí un hemos hogar de implementado niños. también juegos, se Ujú. llama Play Aid. Entonces el proyecto se llama Honey Aid, nosotros se Ya. llama Isra Aid y el proyecto de los juegos se llama Play Aid. Hemos implementado juegos en la escuela, columpios y Ujú. juegos que fortalezan el Socializar y equilibrio, el equilibrio. el equilibrio, Sí, el parte social que ujú. están jugando. Entonces, ahí también es un proyecto con un trasfondo social. No solo Ya. damos los juegos, no Ujú. hemos pensado mucho. Son juegos en que tienen que colaborar, en que tienen que mantener su equilibrio. Reintegrar a la comunidad entonces a las personas y Ujú. sobre todo a los niños, ¿no? Que Los deben niños, haber. sí, y que tienen algo para jugar Ujú. porque no tenían nada. Tenían solo un terreno de arena y en las pausas estaban jugando quizás con una pelota, pero no tenían Claro. juegos. Y además hemos colocado un montón de donaciones de la comunidad judía aquí Ujú. en Quito para este CNH, que es para los niños hasta Ya. 3 años. Y son cosas como mesitas, porque tampoco tenían nada ni sillas Infraestructura no suficientes. había para No, nada. no. Entonces Mm, también hemos apoyado en estos dos temas. Y en alimentos no, porque ya. tienen una Una abundancia producción de, de abundante, sí. sí, tienen En verduras, nuestra tienen tierra en frutas, eso es tienen mucha fantástica, suerte. sí, Sí, es sí, sí, fantástica, sí. Jane, sí. ¿qué no más puede producirse de la miel?
Usted que ya ha trabajado en Nepal, hay temas de belleza, hay temas de salud, Sí, hay temas de fortalecimiento en general, ¿no es sí, cierto? sí. ¿Qué nomás se hace con miel de abeja? Se hacen, bueno, de la miel misma se puede hacer, como dice, productos de belleza, para los labios, para la cabeza, El pelo, el el pelo. cabello, sí. Sí, pero los otros productos de las abejas también son usados para mejorar la salud. El propóleo, Ya, no sé si alguna vez sí. has escuchado, pero es Para un las alergias, para todo eso, ¿no? alergias, es una Ya. antibiótica natural. Ah, Es lo que las abejas mismas usan para luchar las enfermedades que entran en la ujú, colmena. Y también usamos en los humanos también podemos usar, son gotitas que se hacen, se producen del propóleo, se puede poner con un vaso en un vaso de agua y tomar por la mañana. También la cera misma, se ujú, puede hacer velas, diferentes cosas de la cera. Es una riqueza y una colmena no solo trae la miel, claro. y el polen también, el El polen polen, sí, también. lo que ¿Cómo las abejas. separan, por si acaso? ¿Usted sabe cómo separan la miel, el polen, el propóleo, todo eso? ¿Cómo Eso, separan? ¿Cómo? ¿cómo se Sí, dividen? ¿Cómo se cultiva, diríamos, el polen desde de un panal? ajá. Pues el polen lo agarran a través de mm, es una, ahora la terminación, Sí, terminología es un poquito más difícil, pero es un tipo de caja dentro ya, de la colmena que tienen pequeños huecos. Entonces las como una abejas, red, una red, sí, como una ya. malla. Ujú, Y las abejas tienen en sus patas el polen, porque eso es ujú. lo que llevan de las flores. Entonces hay huecos en que las abejas Cuando sí pasan entran por ahí, y el polen se queda queda. atrás. Sí, exactamente. Eso es una Una forma de especie de capturar. cernidor, entonces, de Algo polen. así, sí, Ya. sí, algo así. Ah, Entonces así, y el propóleo, eso está en los marcos. ujú. Esto puede quitar ¿Con una cualquier rato que... centrífuga o No, limpiarlo? se puede quitar, la miel sí Sí, se con quita centrífuga. sí, con centrífuga, pero el propóleo no se puede Puedes quitar así. limpiarlo y ya. Ujú. La miel es una de las cosas que no tiene caducidad, me dicen. ¿Es así? Una Sí, miel puede estar guardada y no hay problema en eso. sí, y se puede cambiar de estructura, ¿no? Por ejemplo, mucha gente piensa que cuando se cristaliza ya no está bien, pero es al revés, Es mejor, es mejor, es un señal que la miel es es pura, pura. sí, que no tiene azúcar ni agua añadido. Si se cristaliza, a veces cuando el clima es más frío, lo ponen en el refrigerador, se cristaliza y es un signo, es un señal que la miel es puro, Es pura sí. al natural la miel, ¿cómo se usa? Yo lo como así. Sí, Yo también tengo, en holandés se dice un diente dulce, me encantan las cosas ya. dulces, entonces yo como la miel cada rato cuando tengo ganas en comer algo dulce, lo como así, pero se puede añadir a tu yogur Ujú. o sea, es muy fácil de insertarlo en la dieta. La miel entonces es un reto y un símbolo ahora, allá para las mujeres, Un reto y un y un símbolo. símbolo de que se puede salir. Sí, sí, yo creo que sí. Es algo dulce. Ya, Es una solución dulce a algunos problemas que tienen y esperamos. Eso también es una parte, en realidad, el hecho que la miel es tan dulce, lo que están produciendo también va a beneficiar a ellas. No solo que después lo pueden vender, ujú. también van a consumir esa miel y Y ese sí es un fortalecimiento para la salud, sí, 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 ¿no? ujú, Eh, absolutamente. ¿Cómo nos ve ahora James a los ecuatorianos después de haber pasado en este proyecto, de trabajar en una zona que es bastante amigable, la de Ujú. Manabí? Oh, un montón, un montón. Yo desde el principio he estado muy impresionada con el nivel de solidaridad, el nivel de el Ujú, optimismo que tenían en sacarse de esta situación difícil. El hecho que seguían escuchando música salsa en todos lados, claro, los primeros días sí, no, pero eh,
muy poco tiempo Decidieron después salir. decidieron salir y tenían una actitud muy optimista, muy Ya. optimista. ¿El Y ecuatoriano es así o no yo mucho? creo que sí, yo ¿Sí? creo que sí. Por eso, A veces no nos vemos tan así nosotros mismos. no, para una Sí, holandesa yo puedo decir que desde afuera yo sí. veo que Hay hay una actitud distinta. una actitud distinta Ya. que a mí me inspira mucho y me encanta trabajar en esta zona, ¿no? Y no veo a mi familia, no veo a mis amigos, y igual me siento en casa y Ya. sigo haciendo el trabajo aquí y decido quedarme aquí porque me siento tan A en casa, a gusto. gusto, Ujú. sí. Y nosotros agradecidos de que esté compartiendo. Tanto que ahora vino la abuela, ¿no? Sí, ¿Desde cuándo, desde cuándo está aquí la sí. abuela para acompañar? Vino a revisar el proyecto, seguro. Sí, Sí. revisar las abejas. Sí, Ya, ella vino al fin de junio y tuve que ir a Perú, como también estoy ya. trabajando en Perú, entonces ella también vino a Perú, a la zona de Piura, Ujú. y se queda hasta una semana más, al fin de julio, pero quisiera que pudiera Que quedarse es más conmigo. tiempo. Sí, Ay, sí, ¿es abuela materna o paterna? Materna. materna, sí, Ah, sí. mucho más ligada entonces que... Sí, es la única que tengo, Ya, entonces es la más importante. Y ya. cumplió 81 años aquí en Ah, Ecuador. cumplió aquí en Ecuador. ¿Qué Sí, fecha es? el 4 de julio El 4 cumplió. de julio. Ah, Sí, o sea cumplió que y celebramos es en Manabí. con los norteamericanos. No, El sí, con 4 la de julio. independencia, sí, Sí, no. ya. Ah, pero fue en No. Manabí. Sí, Ya, comimos unos camarones encocados y ya. fue un cumpleaños muy, muy bonito, muy especial. James, si otras comunidades del Ecuador, porque así como es un país riquísimo, tenemos cosas que son muy difíciles todavía de entender que las tengamos. Quisiera comunicarse con ustedes para emprender este o cualquier otro proyecto. ¿Qué deben hacer? ¿Van a la oficina de ayuda de Israel, a Mm, Israel? ujú. Pues estamos ahora mismo intentando de colectar fondos Ya. para duplicar el proyecto. Hemos tenido un apoyo muy grande de la embajada israelí. Van a seguir apoyándonos y entonces pueden comunicarse con la embajada y la embajada se comunica conmigo, Ujú, pero para estar claro, ¿no? ujú. Trabajamos solo en las zonas afectadas por el terremoto. Son programas de asistencia Sí. inmediata para Ujú. zonas. Inmediata, pero a lo largo plazo, ¿no? Ya. Y todavía, bueno, hay muchos factores. Si hacemos otro proyecto, seguramente quiero tomar en cuenta cualquiera que se Ujú. presenta a nosotros, ¿no? Pero todavía no tenemos claro dónde lo Donde se vamos a puede hacer. hacer, pero Pero se puede replicar. absolutamente se puede contactar con la embajada israelí y ellas se conectan conmigo y estoy interesada siempre en conocer Ujú. apicultores y personas interesadas en este proyecto, ¿no? Jamie, ¿podríamos decir que tenemos una abeja reina visitando el área andina? No Sí, sé. no sé, ¿no? Y va acumulando abejas en todas las... Sí, Sí, eso abejas y sí. mujeres trabajadoras, ¿no? Sí, 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 eso sí. Gracias por acompañarnos, Jamie. Y suerte, suerte en Ecuador, que es bueno para nosotros, suerte en Colombia, suerte en el Perú, que la abuela disfrute el Ecuador como disfrutamos los ecuatorianos también, con Sí, todas las dificultades lo que hay. disfrutamos. Y bueno, gracias por el proyecto. Oh, muchas gracias por tenernos aquí para la entrevista. Ha estado con nosotros Jamie Red, holandesa ella, de la Oficina de Cooperación de Israel, de la Embajada de Israel, y un proyecto conociendo un poco más de cómo se rehabilita Manabí. Nos estaremos encontrando el día lunes. Por ahora, gracias. Buenas tardes.